Jesucristo. Amada congregación, ¿qué les parece si me acompaña usted, como lo hacemos todos los domingos, honrando la palabra de Dios? Y todos decimos: esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Y sí, así es, viviremos siempre por esta bendita palabra de nuestro Señor Dios, que nos ha dejado y nos ha legado para todos nosotros hasta el día en que Él regrese. Sí, he decidido cambiar un momento nuestro orden tradicional de culto los domingos, debido a que continuamos cerrados en nuestro santuario las próximas 2 semanas. Si usted es la congregación, ya usted sabe muy bien las razones. Pero muy bien, en esta mañana he titulado este sermón, mírelo conmigo, escucha la alarma de Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí hay momentos, escúcheme bien, hay momentos en nuestras vidas en que Dios nos da la advertencia y trata de hablarnos a través de las circunstancias de la vida, pero no tendemos a escucharlo, no tendemos a poner nuestro oído cuando Dios está sonando su misma alarma. Sí, esto es lo que voy a hablar hoy. Las alarmas, estoy seguro que todos en casa las usamos. Yo la uso, la tengo en mi teléfono todo el tiempo para que me despierte temprano. También tenemos un reloj aparte, tenemos un radio aparte, y también estamos todos seguritos, preparados para cuando esa alarma suene, ya sea que tenemos nuestros trabajos, nuestras actividades. No podemos vivir más sin escuchar esos benditos sonidos y esas alarmas que nos despiertan todas las mañanas. Es más, en la noche anterior tomamos tiempo para asegurarnos que esté bien el minuto, bien el segundo, para cuando nos despertemos, ¿verdad? Estoy segurito que usted está de acuerdo conmigo. Eso es prioridad para nosotros. Es más, ya conocemos los sonidos. De repente escuchamos una patrulla de policía con su sirena y decimos: es la policía, una emergencia. Escuchamos las ambulancias, va un enfermo, un accidente, y hasta nos persinamos para que le vaya bien a la persona que va ahí. Sabemos las alarmas de los bomberos. En esta área de este país tenemos las famosas alarmas de los tornados. Cuando suena esa gran bocina, todos nosotros sabemos de qué se trata. Estamos acostumbrados a este sistema de llamar la atención. Sí, llama la atención. No podemos vivir sin ellos. Dios hizo esto también en las Escrituras, pero Él no necesitaba en aquel entonces teléfonos como los que tenemos, ni bocinas enormes en los pueblos o comunidades como las nuestras para avisarnos de un tornado. No. Dios no usaba eso. Dios usaba a los profetas. Dios usaba a aquellos hombres de aquel entonces del Antiguo Testamento como un ruido fuerte e intrusivo. Lamentablemente, su mensaje no siempre fueron esperados o aceptados o fácilmente recibidos. Pero para Dios sí era necesario que lo escucharan, independientemente si no lo querían oír. La alarma de Dios no la puede setear el hombre. La alarma de Dios usted no la puede controlar. Él es soberano y Él hace sonar cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. En el Antiguo Testamento hay una historia fascinante del profeta Ageo. Quizás muchas veces usted no ha oído hablar de Ageo, o pocas veces nos importa Ageo. Considerado uno de los libros dentro del grupo de los profetas menores, no porque era menor de edad o era chiquitico, no, era porque escribió poco. Ageo hizo sonar su alarma de advertencia en una ocasión a los judíos que habían regresado a Israel después del cautiverio. ¿Dónde? En Babilonia. Los israelitas habían sido esclavos en Babilonia por 70 años. Sí, allí en el capítulo 1 se nos cuenta la historia de la actitud de los israelitas después de que regresaron a Israel o a Jerusalén. Dice la Biblia, si usted me acompaña,
Es ahí en Ageo capítulo 2, del versículo 2 al 9, lo siguiente. Dice así en esta bendita palabra de Dios: así ha dicho el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta, escuche Ageo, y dijo: ¿acaso si es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? Nota el siguiente versículo: pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, piensen bien lo que hacen. Ustedes siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor, y los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, piensen en lo que hacen. Vayan al monte y traigan madera y reconstruyan, escuche, mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito y será glorificada, y seré glorificado. Yo, el Señor, lo he dicho. Ustedes buscan mucho y encuentran poco. Lo que ustedes guardan en sus casas, yo de un soplo lo disipo. ¿Y por qué? Porque mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Palabra del Señor de los ejércitos. ¿Qué le parece? Muchos años atrás, esa es una alarma, esa era la bocina de Dios. El Señor lo ha dicho, Él mismo dijo, palabra del Señor de los ejércitos. Amada congregación, amigos, hermanos, el problema no fue que habían regresado, como lo mencioné, a Jerusalén estos judíos, sino que sus prioridades y vidas ahora reflejaban varios factores: egoísmo, falta de piedad y compasión. Ageo dio la voz de alarma para despertar a todos espiritualmente y señalar las lecciones aprendidas durante el cautiverio en 70 años. La gente de aquel entonces ya había regresado a su casa, a Jerusalén. Habían pasado ya 15 años desde ese cautiverio cuando regresaron. Ya tenían que estar listos, ya tenían que haberse enfocado en la casa de Dios, pero no. Durante estos primeros años, la reconstrucción del templo de Dios había sido descuidada, retrasada y finalmente ignorada. Por eso el Señor dice: vaya ustedes, qué bárbaros. Ustedes sí se preocupan para la casa de ustedes, pero la mía no. ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje de Dios! Déjenme recordarles una vez más este pasaje de que Ageo nos decía aquí en nuestra historia. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice: todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. ¿Qué le parece? Por eso, amado hermano, es importante despertar. El templo había sido destruido cuando los babilónicos llegaron muchos años antes y se llevaron a aquella gran nación. Pero cuando se les preguntó por qué no lo habían reconstruido, los israelitas que habían regresado a la tierra dijeron, en otras palabras: no tenemos tiempo para reconstruir el templo del Señor. No tenemos tiempo. En otras palabras, lo que dijeron es: las cosas de Dios vienen después. ¿Conoce gente que habla así? Las cosas de la iglesia son después, las cosas de la fe son después. Esto no es prioridad.
y esto no va con Dios. No va con Dios. Pero el principal problema era que el pueblo de Israel estaba satisfecho sin el templo, porque todavía seguían su religión, su judaísmo, ahora a la distancia. A veces pienso que muchos estamos así hoy. No se trata ahora de este templo, pero queremos seguir a Dios a la distancia. El distanciamiento social mucho lo aplicamos hasta con Dios. Me puedes contaminar con tu amor, tu palabra, tu perdón. Me vas a enseñar a ser como tú y no quiero ser así. Me gusta olvidarme de ti. El problema de muchos de nosotros es que no se alegran con tener a Dios adentro. Se contentan con tener a Dios solo de vecino. De vecino sí en sus vidas. Sintieron o sentimos que no lo necesitamos. Eso representaba el templo para los judíos en aquel entonces. Eso representa a Jesús para nosotros hoy en día. Pero hay una clara diferencia entre una vida que refleja la verdadera adoración a Dios y una que solo reconoce a Dios como su vecino. Estoy cansado de ver cristianos que tratan a Dios como su vecino y no como esencial en su hogar. A veces las personas necesitan un fuerte recordatorio y una alarma para sonar antes de darse cuenta de sus pecados. Este problema no era exclusivo de aquella época de los profetas. Es un problema que todavía afecta a los cristianos en este mismo día. El Señor nos está llamando la atención con lo que está pasando en el mundo y muchos todavía queremos tener a Dios lejos. No hay tiempo para escuchar qué Biblia y qué palabra. Hay muchas cosas que hacer. Es el verano, hay que disfrutarlo, es corto. Nos olvidamos de las prioridades. Sí, todos reconocemos la necesidad de un despertar. La Biblia lo llama santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia lo llama el fuego del Espíritu Santo, como el día de Pentecostés. Sí, todos lo sabemos, no somos ajenos a la palabra de Dios, sabemos la verdad. Amados hermanos, ¿qué necesitamos para enderezar entonces este barco que se nos va a la deriva? ¿Cómo llegamos a la posición de poner a Dios de último y no de primero? La respuesta es simple para todas estas preguntas. Amados hermanos, necesitamos despertar. Un despertar que sacudirá nuestra comodidad para poner a Dios en primer lugar. Si no la entendemos después de esta pandemia, somos de corazón duro. Somos de corazones duros. Déjeme ir por varios puntos. Muchos vemos a Dios como algo general. Significa que Dios está ahí. Pero Dios no debe de ser general, debe ser específico. Dios está en medio de nosotros. Amén. Esto es algo que no podemos olvidar. Por eso la Biblia dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciarás a uno y amarás a otro, o querrás mucho a uno y despreciarás al otro. Así de sencillo. O sea, hay una gran diferencia que debemos notar, amados hermanos. Hay una gran diferencia en conocer a Dios y experimentar a Dios. No lo olvide. Por eso es muy importante conocer a Dios. En otras palabras, Dios es bueno con todo, sí. Dios revela y manifiesta
su bondad con todos como cae la lluvia para buenos y malos. Pero hay una diferencia entre esto. Dios es específico y ama y busca a sus hijos que le aman también. Como el pastor busca a sus ovejas y las ovejas oyen la voz de su pastor. Así es Dios. El Dios es específico. Él conoce también su corazón. Por eso la Biblia dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no anda buscando vecinos. Él está buscando a sus hijos. Esa es una gran diferencia. Experimente a Dios de verdad. ¿Por qué? Número 2, porque su vida indica si usted ha regresado a Dios. ¿Usted es luz en este mundo? Usted entonces está en el Señor. ¿Cuáles son sus frutos del Espíritu Santo? La alarma de Dios sigue sonando todos los días. La bocina de Dios no se para. Sus frutos lo muestran: amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, mansedumbre. Esas son las cosas que Dios hace en nosotros para irnos identificando si vamos en el camino del Señor. Su palabra está ahí todo el tiempo. Es como, mire, es como todos tenemos autos, todos manejamos, y usted sabe que su tablero ahí enfrente de usted, cuando algo en su motor o le falta aire a sus llantas, le va a dar una lucecita y le está indicando que hay un problema. Muchos de nosotros tenemos malas costumbres. Vemos que el indicador nos dice falta esto, falta lo otro, y está ahí. Y muchas veces queremos ignorar esas luces de advertencia, viendo hacia adelante, viendo hacia los lados, pensando que si no ponemos atención a eso, el carro se va a resolver, se va a arreglar. Eso no funciona. Así es la fe también. Dios nos da advertencia, nos está hablando, pero como ojos que no ven, corazón que no siente, muchos dicen: Dios no se va a interesar por mí y puedo hacer lo que yo quiera. No, eso no trabaja. Dios nos está dando advertencias todo el tiempo. Muchas personas solo quieren a Dios para que los bendiga, sabiendo que hay un problema que necesita ser resuelto. Pero lo que quieren solamente son los favores divinos, pero nunca una entrega nuestra para con Dios. Él trata nuestros problemas cuando usted le dice al Señor: toca mi vida y transforma y enséñame. Estos son los síntomas que estoy viendo. Ayúdame, Señor. La negligencia de reconstruir el templo de aquel entonces en Israel por el pueblo judío era un indicador de cómo estaba el corazón de ellos. Cada vez que usted se desinterese por las cosas de Dios y de su iglesia, es un indicador de cómo está su corazón. No se engañe, no se enfoque en las personas, enfóquese en el Señor. Eso muestra hacia dónde está nuestro enfoque espiritual. La negligencia de construir es un indicador. Muchos cristianos estamos acostumbrados, sí, de verdad que sí, muchos cristianos estamos acostumbrados a ofrecer a Dios generalidades, pero nunca somos específicos en darle a Dios mis prioridades y compromiso. Eso es verdad. Por eso la Biblia nos invita a alejarnos del pecado, porque cuando estamos en el pecado se nos olvida ser generosos con Dios también. Por eso la Biblia nos recuerda, mire cómo es el Señor, no se nos escapa nada. En Zacarías capítulo 1 verso 4 dice: no sean como sus padres, a quienes los profetas de antaño clamaron y dijeron: así ha dicho el Señor de los ejércitos, apártense ya de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero ellos no me hicieron caso ni me, escucharon. Otra vez, ¿quién dice? Palabra del Señor. Dios lo dijo. Esa es una advertencia. También en Lucas capítulo 15, versículo 17, escuchamos aquella famosa historia del hijo
pródigo. Cuando este chico ya al final de ver cómo su vida había sido destruida, dice, finalmente recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Conoció su corazón. Había algo que le estaba diciendo: está todo mal, necesitas regresar. Muchos cristianos tenemos el problema de nuestras prioridades. Hemos olvidado quién es Dios. Hacemos tiempo para las cosas que más nos importan físicamente, materialmente, pero no las espirituales. Como el indicador de nuestro tablero del auto. Cualquier cosita que le pasa a nuestro auto, corremos a que la arreglen. Pero cuando las cosas nos afectan espiritualmente o moralmente, esas no son importantes. Cambie sus prioridades. Los horarios de la vida no se organizan para lo que consideramos máxima prioridad. No. Tiempo que le damos a Dios durante esta pandemia, el tiempo de inversión como familias, ¿cómo será cuando pase la pandemia? ¿Regresaremos de verdad a mostrarle al mundo quién es nuestro Dios? ¿Haremos que el mundo allá afuera se avergüence de la fe suya y de la fe mía, de nuestra cristiandad, que van a desear ser como usted? ¿O ya somos como el mundo? Eso es lo que la alarma de Dios está llamando la atención durante esta época. Todo trabajo, toda actividad, Dios la puede tener con un simple y sencillo virus. Amados hermanos, es interesante. Miren lo que dice Ageo una vez más, se lo voy a repetir. Entonces la palabra del Señor vino otra vez por medio del profeta Ageo y dijo: ¿Acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? Se refiere a la casa de Él, su corazón ahora. ¿Cómo usted ve el santuario del Señor? Un giro hacia Dios comienza a suceder cuando ponemos atención al mensaje de Dios por medio de su palabra, congregación y hermanos. Nos apoderamos de lo que Él nos dice y lo creemos y lo vivimos. Entonces usted verá la obra y la mano de Dios transformar su vida completamente. Muchos vivimos vidas frustradas, confusas y hasta amargadas porque no le damos a Dios el primer lugar. Pensamos que por nuestras opiniones y decisiones Dios se acomoda a nuestro criterio y Él va a complacernos como que fuéramos niños caprichosos. Dios no trabaja así. Jamás lo ha hecho y jamás lo hará. Por eso, amados hermanos, es muy importante que usted y yo hagamos esta pregunta: ¿estoy regresando a Dios cuando Él toma prioridad superior? ¿De verdad estoy regresando? ¿Me ha hecho esta pandemia reflexionar que la vida es como un vaso frágil? Nosotros no podemos, como lo acabo de mencionar, reposicionar a Dios ni acomodar a Dios a nuestros caprichos y conveniencias. Nosotros nos tenemos que levantar para regresar a Él como el hijo pródigo, reconocer nuestro pecado, nuestra indiferencia para con Él y decirle: en la casa de mi Padre hay mucha abundancia. Regresaré a Él y le pediré perdón. Sí, eso es lo que dijo el hijo pródigo en Lucas 15, 17. Espero que lo crea, porque es verdad. Así lo dice la santa palabra del Señor. Amados hermanos, pero voy a levantarme, dice el versículo 18. Quiero que lo lea conmigo.
voy a levantarme e iré con mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he descuidado tu hogar, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. He descuidado la casa, el templo, al no cuidarlo financieramente también. Dios no nos da un margen de que tengamos opiniones. Es lo que es. Así es Dios. Así suena su alarma. La alarma de Dios no pregunta si me quieres oír. Por eso Jesús, cuando sus primeras palabras allá en Mateo capítulo 5, cuando dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Así de sencillo. Dios no se puede mover ni cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Debemos fijarnos en Él como nuestro punto de equilibrio. Sí, Jesús lo dijo en una ocasión, en Mateo 11:29. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Qué le parece? La Biblia habla a menudo de que Él es primero. Él no es segundo, Él no es tercero, Él es el primero. Dar la primera parte a Dios de mi vida, todo lo que Él es, todo lo que soy yo. Jesucristo debe tener el primer lugar, como lo dice Colosenses 1:18. Él quiere ser nuestro primer amor, como lo dice Apocalipsis 2:1 al 4. Él debe tener lo mejor de nosotros, no lo que le sobra, no lo último. Con pandemia o sin pandemia, ni usted ni yo podemos poner a Dios en último lugar. Eso es lo que el diablo quiere. Por eso Jesucristo tomó la cruz y fue hacia la muerte, por usted y por mí. Él lo puso a usted en primer lugar. Él me puso a mí en primer lugar. Y en la cruz demostró quién era la prioridad para Él: usted y yo. ¿Cómo entonces nosotros, viendo tan grande amor por nosotros, tan grande misericordia por la humanidad, podemos entonces poner a Dios en último lugar? Listos, conociendo todo sonido de alarma, preparados para despertarnos cada mañana, pero no nos preparamos para cuando Él regrese o nos llame, porque su vida no está segura. Corremos rápido si nos sentimos mal al médico, pero no corremos a Jesucristo cuando hay pecado en nosotros. Levántese, despierte. La alarma del Señor está sonando y un día dejará de sonar. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser tarde. Amén.